El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces tenían que sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con las piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr y vino a postrarse ante él y gritó con voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el alcantarillado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el campo y en el pueblo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo esto les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de aquel lugar. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy el Evangelio de San Marcos nos cuenta la historia de un hombre que vivía endemoniado y cómo los demonios lo atormentaban tanto que él vivía en un cementerio golpeándose a sí mismo y contra las piedras. En fin, su vida era una completa desgracia, aislado de todos y viviendo la soledad, el sufrimiento de aquellos que se dejan poseer y que son poseídos por el poder de Satanás. Y fíjense de un detalle: a veces pensamos que aquel que está poseído por el demonio es aquel que se le van los ojos en blanco, saca la lengua, espuma, echa sopa o crema de chícharo por la boca, se retuerce. Y no necesariamente, hermanos. No necesariamente. El demonio, el mal, tiene otras formas de actuar. Y de hecho, fíjense cómo hay mucha gente que no cree en el demonio. El padre Gabriel Amorth, el exorcista de Roma, ya falleció el sacerdote, practicó muchos exorcismos. Y él decía: una de las victorias de Satanás en el mundo actual es haberle hecho creer a la gente que no existe. Y como no existe, pues entonces la gente no lo combate. Sin embargo, la presencia de Satanás, la acción de Satanás en el mundo está presente.
actúa en la vida de las personas para mal. ¿Cuál es el fruto de la acción de Satanás? El pecado. El pecado. ¿Qué es lo que odia Satanás? La gente que se acerca a Dios. Y fíjense cómo no ha entrado tanto la mentalidad del demonio en las familias, que hay familias, por ejemplo, personas que consideran que vivir en pecado está bien, o después de todo no está tan mal, al fin y al cabo, pues todo mundo lo hace. Pongo un par de ejemplos. Las personas que no viven unidas en el sacramento del matrimonio, que viven en adulterio, es una manera de decirle a Dios: no estás en mi vida. Es un apartarse de Dios. Las personas que, por ejemplo, no bautizan a sus niños desde pequeños, los dejan años y años y años sin bautizar, esperando, pues no sé qué esperan, ¿no? A ver si algún día se apiadan de los pobres niños. Y así, hermanos, por ejemplo, otras personas que llevan años, meses sin confesarse. Y de alguna manera con eso abrimos las puertas a la acción de Satanás. ¿Qué nos enseña hoy la palabra de Dios? Jesús tiene poder sobre Satanás, tanto así que cuando Jesús le ordena a Satanás que salga del cuerpo de esta persona, va inmediatamente hacia él y le dice: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Fíjense, Satanás reconoce a Jesús como el Hijo de Dios Altísimo. Por eso, hermanos, tienen que tener mucho cuidado. A veces van a lugares donde hacen brujería, ocultismo, y dicen: Padre, pues yo no creo que sea tan malo. Si ahí tenían una imagen de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, me dio un rosario, un escapulario. Mucho cuidado, porque incluso Satanás reconoce a Jesús como el Hijo de Dios Altísimo. Si hay alguien que tiene fe, son precisamente los demonios, porque saben quién es Jesús y hasta le obedecen. Jesús expulsa a Satanás de este hombre y los manda que se fueran a una piara, un grupo de cerdos que se tiran por un acantilado y se pierden. Vamos a la primera lectura, la carta a los Hebreos. Se nos habla del ejemplo de los hombres de fe. Miren, en la actualidad la mayoría de nosotros pensamos que si tenemos fe, estamos bien con Dios, nos va a ir de maravilla. Y no es cierto, hermanos. El sufrimiento, las pruebas, el dolor son connaturales a la existencia del hombre. Es decir, todos de alguna u otra manera, en algún momento de nuestra existencia, vamos a sufrir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El escritor sagrado reconoce a aquellos que por la fe fueron sometidos a torturas, escarniosos, azotes, cadenas, cárcel, que fueron apedreados, que fueron aserrados literalmente, cortados con un serrote sus cuerpos en pedazos, torturados, muertos a espada. Otros que anduvieron errantes, huyendo por el mundo. Otros que pasaron necesidad, apuros, malos tratos. Aquellos que tuvieron que vagar por el desierto. Dice: sin embargo, por su fe alcanzaron lo que esperaban. ¿Qué nos invita hoy la palabra de Dios, hermanos? Lo que hemos cantado en el Salmo: a confiar en Dios y a no desesperar. El Salmo 30 es bellísimo. Es la oración de aquella persona que se siente abandonada por Dios. Y esa puede ser la experiencia de muchos de nosotros cuando sentimos que Dios no habla, cuando sentimos que nuestra oración no está escuchada, cuando nos sentimos abatidos. Pero fíjense cómo en medio de esa oscuridad el salmista reconoce: qué bueno eres, Señor, con quien se acoge a ti. Bendito seas tú, mi Señor, que en las horas de angustia has prodigado las pruebas de tu amor.
Y esta experiencia del salmista, hermanos, también es nuestra experiencia. ¿Cuántas veces en medio de una dificultad, la que sea, de una enfermedad, de un dolor, Dios se hace presente? Dios nunca nos abandona. Dice el Salmo, continúa: en mi dolor, en mi inquietud, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste mis plegarias cuando más clamaba en ti. Hoy la palabra de Dios, hermanos, invita a dos cosas: a confiar en el Señor y a vivir con fe las pruebas de la vida para superarlas. Y segundo, aprender las alarmas y reconocer que el demonio existe y que actúa en el mundo. No dejarnos envolver con él. ¿Cuál es la mejor protección contra el demonio, hermanos? Los sacramentos, la Santa Misa, comulgar, confesarse. De nada nos sirve, por ejemplo, que nos rociemos 10 litros, 15 galones de agua bendita si no nos confesamos. De nada sirve que el sacerdote vaya y bendiga tu hogar si tú, por ejemplo, sigues viviendo en unión libre y en tu casa siguen peleando como perros y gatos. De nada sirve, hermanos, santiguarnos si nosotros con nuestra vida, con nuestras acciones, no alejamos a Satanás del hogar. Hoy la palabra de Dios nos invita a confiar en el Señor y estar alertas. El Señor actúa, el Señor tiene poder sobre el mal, sobre el demonio, sobre la muerte. Si estamos con Dios, absolutamente nada podrá contra nosotros. Que así sea.